Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos, nuevamente en el Árbol de la Vida. Esta semana nos toca Doctrina y Convenios 125 al 128. Eh, Como siempre, días difíciles, tiempos difíciles para José Smith. Luego de haber estado en la cárcel en Liberty, eh, gracias a la divinidad y al amor de nuestro Padre Celestial, que ablandó los corazones de los que lo tenían custodiado, él pudo escaparse y así llegar a este lugar en Ohio, que ellos compraron esa tierra, la limpiaron, la prepararon bien y después comenzaron a edificar el templo de Nabú. Esto lo cuento para poder recordar cómo venía la historia. También tuvieron la malaria. José Smith utilizó el sacerdocio de- que poseía, hizo los milagros que tenía que hacer en el nombre de Jesucristo, sanó a muchos hermanos y le dio la autoridad a otros sacerdotes también para que pudieran sanar a los santos en ese tiempo. Em, José Smith tuvo una pregunta: ¿qué iba a suceder con los hermanos que estaban del otro lado del río de Missouri? Em, y esta la conocemos con la sección 125. Se encontraba en el territorio de Iowa. El territorio de Iowa tenía hermanos que estaban llegando y otros que ya estaban asentados ahí. Se lo conocía como el territorio de Iowa, pero en 1846 pasó a ser un estado de la Unión Americana. José Smith quería saber qué sucedería con ellos. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 2 y 3 solamente. Dice: de cierto, así dice el Señor, si los que llevan mi nombre y están tratando de ser mi santo, quieren hacer mi voluntad y guardar mis mandamientos concerniente a ellos, congréguense en los lugares que les señalaré por medio de mi siervo José. Y el 3 dice: edifíquese una ciudad a mi nombre sobre el terreno que está al frente a la ciudad de Nabú, y désele el nombre de Saraembla. Am, Esto es lo que estaba sucediendo. No sabían si esa gente tenía que ir para Nabú o quedarse ahí. Y el Señor le dice: no, que se quede y que le llamen a esa. Fue conocido como la estaca de Saraembla. Em, Permítame un segundito. Em, Fue conocida con ese nombre. Em, Esto también nos sirve a nosotros como ejemplo. Lo que leí en el versículo dice: como los santos que están tratando de hacer mi voluntad, guardar los mandamientos, congréguese, dice, en los lugares que les señalaré por medio de mi siervo José. Pero en este tiempo sería por medio de mi siervo, en este caso el elder Ox, o los profetas anteriores, que nos dijeron a nosotros que ya no tenemos que viajar ni congregarnos allá en Missouri, ni ahí en Nabú, sino que debemos congregarnos en nuestras propias tierras. Y esta es la gran bendición que ahora tenemos, porque sería muy difícil para los santos poder congregarse en los Estados Unidos, una por los costos y la distancia, otro por el idioma y otro también por los problemas que hay con inmigración. Para muchos es una bendición tener los templos, tener las estacas, tener líderes en nuestras tierras. La sección 126 es también cortita. Fue dada a Brigham Young, eh, porque él había cumplido las misiones y todo lo que el Señor le había pedido. Él, con buenos deseos, con buenas ganas, él cumplió todo lo que el Señor le había mandado. Entonces, en la sección 126 fue recibida en julio del año 1841. Son instrucciones personales para Brigham Young en cuanto a su servicio misional.
Dice, querido y muy amado hermano Brigham Young, de cierto así dice el Señor, Brigham, mi siervo, ya no te he requerido separarte de tu familia como en lo pasado, pues tu ofrenda me es aceptable. He visto tu obra y tu afán en tus viajes por mi nombre. Por tanto, te mando enviar mi palabra a toda parte y velar especialmente por tu familia desde ahora en adelante y para siempre. Amén. Desde a partir de esta revelación, Brigham Young solamente testificó y hizo partes misionales dentro de los Estados Unidos. Ya no tuvo que salir más de los Estados Unidos. Y tengo algo aquí para compartir con ustedes referente a lo de Brigham Young. A ver, permítame. Oh, lo cambié de lugar. A ver, lo tengo aquí. Sí. Bien. Ahora sí lo comparto y dice, Brigham Young demostró un gran fervor misional desde el momento de su bautismo el 5 de abril de 1832. Al describir los sentimientos que tuvo, posteriormente dijo, quería predicar con voz de truenos el Evangelio a las naciones. Era como un fuego en mis entrañas que no podía contener. Nada podría satisfacerme sino proclamar al mundo entero lo que el Señor está llevando a cabo en los últimos días. Las muchas ausencias de Brigham Young mientras estuvo al servicio del Señor fueron difíciles para su esposa Mary Ann y sus hijos. En el verano de 1839, mientras él y los otros miembros del quórum de los 12 apóstoles se preparaban para servir una misión en Gran Bretaña, una epidemia de malaria azotó el área, dejando enfermo a Brigham y a la mayoría de los miembros de su familia. Sin embargo, eso no le impidió cumplir su misión. Más tarde recordó, estaba dispuesto a irme a Inglaterra o morir en el intento. Mi firme resolución era que haría lo que se me requería hacer en el Evangelio de vida y salvación, o que moriría tratando de hacerlo. Esta era la forma que Brigham Young pensaba y la forma que él amaba el Evangelio y compartir el Evangelio. Él hacía todo lo que estaba a su disposición para cumplir con el Evangelio. Cuando él salió enfermo, con fiebre, a predicar el Evangelio a Inglaterra, él subió, es muy conocida la historia. Su familia quedó con muchos dolores, muchos pesares, pensando qué iba a suceder con ellos. No había alimento, todavía estaban con fiebre, no sabían qué iba a suceder con ellos. Fue allí que Brigham Young se paró con su compañero y gritaron, Hurrah for Israel, 3 veces. Esto surtió un gran efecto en su familia. Ellos recibieron una energía interior, sintieron el amor que había por el Evangelio y ellas supieron de que era la obra de Dios lo que ellos estaban haciendo y que ya no iban a tener miedo de las cosas que iban a pasarle. Fue una gran bendición para ellos el escuchar a Brigham Young y a su compañero gritar Hurra for Israel. Em, Vamos a continuar leyendo. Ahora vamos a pasar a la sección 120. La sección 127 y 128 fueron cartas enviadas de José Smith. José Smith en ese tiempo fue acusado de querer matar al gobernador de Missouri, Levan Bow, fue el que expidió la orden de exterminio de los santos. Al gobernador le dispararon y quedó herido en el año 1842 y no tuvieron nada más que hacer que acusar a José Smith de intento de querer matarlo. Fue por eso que José Smith se tuvo que esconder y, y de esta forma él pudo escribir estas cartas y mandarle a los santos. Era lo que el Señor quería comunicarle a los santos en ese tiempo. Em,
Vamos a leer algunas partes nomás de esta sección y quería comenzar leyéndole una nota que yo tengo aquí. Permítame, aquí está. Dice. La primera enseñanza pública del profeta Josemí sobre la doctrina del bautismo vicario por los muertos ocurrió el 15 de agosto de 1840 en Nauvoo, Illinois, cuando predicó un sermón durante el funeral del hermano Seymour Branson, que había sido miembro del Sumo Consejo de Nauvoo y guardaespaldas suyo. Poco después, los miembros de la iglesia comenzaron a efectuar bautismos por los muertos en el río Mississippi. Antes de que se terminara de construir el baptisterio del templo de Nabú, el Señor permitió de manera provisional de que los santos realizaran bautismos por los muertos, en lugares que no fuera el templo, explicando que esta ordenanza pertenece a mi casa, no me puede ser aceptable sino en los días de vuestra pobreza, durante los cuales no podéis edificarme una casa. Os concedo el tiempo suficiente para que me la edifiquéis y durante este tiempo vuestro bautismo me serán aceptables. A finales de noviembre de 1841 se construyó una pila bautismal grande de madera en el subsuelo del templo de Nabú que rodearon de una cobertura de listones de madera mientras se seguía con la construcción de las paredes y los pisos superiores del templo. Ahí está la foto donde ellos, abajo está el río, y allí ellos efectuaron los primeros bautismos por los muertos. Y, vamos a leer también algunos versículos de esto. Y voy a leerle el versículo 1 dice, en vista de que el Señor me ha revelado que mis enemigos, tanto en Missouri como en este estado, nuevamente me persiguen, y ya que me persiguen sin causa, y no tienen la más mínima de sombra o matiz de justicia o derecho de su parte en la formulación de sus acusaciones contra mí. Aquí a José Emilia aclara a los santos que las acusaciones que estaban haciendo no había causa, no había, no tenía ningún razonamiento de justicia, sino que era un tipo de venganza contra José Emil, lo acusaban a él. Dice, me ha parecido conveniente y sabio salir de aquí por un corto tiempo, por mi propia seguridad y la de mi pueblo. Quisiera decir a todos aquellos con quienes hago negocio, que he dejado mis asuntos en manos de agente. José Mía aquí estaba muy preocupado por todos los asuntos que él tenía, las deudas que pagar. Él dejó secretarios, dejó hermanos que se encargaran de todos estos asuntos y, y que pudieran pagar y realizar todas las deudas pendientes que él tenía. Él era una persona muy honesta, podemos ver que su intención era no escaparse de evitar las deudas, sino que él quería pagar sus deudas. Dice, todos sus pretextos están fundados en las más negras de las falsedades. Realmente era todo una mentira. Y dice al último, cuando yo sepa que la tempestad ha pasado por completo, volveré otra vez a vosotros. El versículo 4 le da alguna información aquí. Además de cierto, así dice el Señor, continúese sin cesar la obra de mi templo, así como todas las obras que os he señalado. Redóblese en vuestra diligencia, perseverancia, paciencia y obras. De ningún modo perderéis vuestro galardón, dice el Señor de las huestes. Y si os persiguen, así persiguieron a los profetas y a los hombres justos que fueron antes de vosotros. Para todo esto hay una recompensa en los cielos.
Leeremos el versículo 6. Solamente va a haber un pedacito en que le pide aquí que se registren los bautismos. Dice, al bautizar a algunos de vosotros por sus muertos, esté presente un registrador. El registrador tenía que escuchar, ver y oír y dar testimonio, sea testigo de esta hora y dar testimonio. El versículo 7 y 8 dice, a fin de que todo lo que registréis sea registrado en los cielos. Lo que atéis en la tierra sea atado en los cielos. Lo que desatéis en la tierra sea desatado en los cielos. Y esto lo conocemos nosotros como eh, que se sella la obra. Aquí José Smith estaba explicando que cuando los poseedores sacerdocios realizaban esta obra y eran registrados con, con esta autoridad, era registrado también en los cielos. El 8 dice, porque estoy a punto de restaurar en la tierra muchas cosas pertenecientes al sacerdocio. Así dice el Señor de las huestes. A pesar de todos los problemas y las tribulaciones que estaban teniendo, el Señor quería que continuaran con su obra, que no pararan, que tuvieran paciencia y que ellos dedicaran todo el tiempo necesario. Tengo aquí unas palabras que él dio el de Hells en ese tiempo, hablando de ese tiempo. Dice, es- expli- eh, el de Hells explicó por qué Dios permitió que el profeta José Smith experimentara la adversidad. Dice, nuestros desafíos terrenales tienen un significado y un propósito. Piense en el profeta José Smith, quien durante su vida afrontó enorme oposición, enfermedad, acusaciones y persecución. Quizás nos preguntemos, ¿por qué no protegió el Señor a su profeta de tales obstáculos? ¿No le dio recursos ilimitados y detuvo las acusaciones de sus enemigos? La respuesta es que cada uno de nosotros debe pasar por ciertas experiencias para llegar a ser como nuestro Salvador. En la escuela de la vida, el maestro es muchas veces el dolor y la tribulación, pero las lecciones tienen por objeto refinar y fortalecer y no destruir. Si nosotros tomamos las tribulaciones en una forma de paciencia, de, con amor, con tranquilidad, y esperando que estas tribulaciones, estas dificultades que estamos teniendo en la vida, el Señor nos promete a nosotros que estas dificultades se van a tornar para nuestro beneficio. Eso lo dijo eh, el Papa. Leí cuando se despide de sus hijos a Jacob, le da esa bendición. Y esto es para todos, es igual. Lo encuentra en el segundo Nefi, capítulo 2 versículo 2. El Señor va a tornar todas estas aflicciones para nuestro beneficio. Sé que hablar es muy fácil, decirlo es muy fácil, soportarlo es lo difícil, pero es allí que debemos perseverar hasta el fin. Todos tenemos que pasar por ciertos problemas y dificultades. Algunos son físicos, otros son espirituales, otros son mentales, otros son financieros, económicos. Hay diferentes tipos de tribulaciones, persecuciones como José Smith, los santos que tuvieron. Eh, Tenemos que pasar por todos estos problemas. Y antes de pasar a la sección 128, que el Elde Bernard hizo un comentario referente a esta sección en la que nosotros vamos a comenzar, porque esta sección encierra mucha doctrina. Dice, los aliento a que estudien, a que busquen a sus antepasados y se preparen para efectuar bautismos vicarios en la casa del Señor por sus propios familiares fallecidos. Los exhorto a ayudar a otras personas a buscar sus datos de historia familiar.
Si responden con fe a esta invitación, el corazón de ustedes se volverá a los padres, y las promesas que se hicieron a Abraham, Isaac y a Jacob arraigarán, arraigarán, no sé si está mal escrito, arraigarán en su corazón. Sus bendiciones patriarcales en las que se declara el linaje los unirá a esos padres y cobrarán mayor significado para ustedes. Aumentará el amor y la gratitud que sienten por sus antepasados. Su testimonio del Salvador y su conversión a Él serán profundos y perdurables. Y les prometo que serán protegidos contra la creciente influencia del adversario, a medida que participen en esta obra sagrada y lleguen a amarla, serán protegidos en su juventud y durante su vida. Aquí nuestro apóstol, el Werner, nos promete grandes bendiciones si nosotros dedicamos nuestro tiempo a la obra genealógica. Ahora vamos a pasar a la sección 128. Em, También esta sección es una carta que José le envía a los santos, eh, hablándole de cómo tiene ser el bautismo, cómo tiene que ser la registración. Vamos a tocar solamente algunos versículos. En el versículo 1 dice, conforme a lo que os comuniqué en mi carta antes de partir de casa, que de cuando en cuando escribiría para daros información concerniente a muchos asuntos. En esta reanudo el tema del bautismo por los muertos, porque es lo que parece ocupar mi mente e introducirse con más fuerza en mi sentimiento desde que me persiguen mis enemigos. A José Smith le estaba llegando toda esta información en su mente, era lo que más estaba ocupando su tiempo en pensar y escribir y realizar. En el versículo 2 habla de que tiene que haber un registrador cada vez que se haga esta ordenanza. El versículo, perdón, 3 dice, eh, vamos a leerlo más o menos como de aquí de la mitad. Dice, que los registros, que se hagan los registros aquel que haya visto con sus ojos y oyó con sus oídos, haciendo constar la fecha, los nombres y toda la información necesaria, y la relación completa de todo el asunto, nombrando también a unas 3 personas que hayan estado presentes, si es que las hubo, las cuales que en cualquier momento que se les requiera, pueda certificar lo ocurrido, a fin de que en boca de 2 o 3 testigos se confirmen toda palabra. El Señor aquí solicita que tiene que haber testigos, tiene que haber una persona también que registre toda esta información honestamente, que lo haga con la verdad y con claridad. Tengo aquí una información que Brigham Young habló de esto, ¿no? Hablando de los testigos y de toda esta información. Dice, esto lo dio en un discurso el 1 de julio de 1845. Cuando un ser infinito da una ley a sus criaturas finitas, eh, un ser infinito puede ser ángeles o otras personas del reino celestial, y nosotros somos las personas finitas porque nuestro conocimiento no es infinito, ¿no? Tiene límites. Dice, tiene que descender a la capacidad de aquellos que reciben su ley. Cuando se recibió la doctrina del bautismo por los muertos, esta iglesia estaba en su infancia y no era capaz de recibir todo el conocimiento de Dios en su grado más alto. Cuando primeramente se reveló la doctrina del bautismo por los muertos,
No se dio a conocer todo su orden. Después se dio a conocer que eran necesarios registros, secretarios y uno o dos testigos. De lo contrario, no tendrían ningún valor para los santos. El Señor ha guiado a este pueblo todo el tiempo de este modo, brindándole un poco aquí y otro poco allá. De esta manera aumenta la sabiduría de ellos, y el que recibe un poco y lo agradece, recibirá más y más. Y esta es la forma que hemos estudiado durante todo este tiempo de Doctrina y Convenio, que el Señor ha dado sus leyes, sus doctrinas, sus normas, sus reglas, poco a poco. Uno de los mayores cambios que hemos visto es que a los jóvenes le decían todo lo que no debía hacer. En cambio, ahora es que los jóvenes tienen que tomar ellos su propia decisión. Ellos tienen que saber cuáles son las cosas que ellos deben hacer y las que no deben hacer. El Señor no va a estar diciéndole a cada rato qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer. Nosotros tenemos que buscar, vivir los mandamientos, buscar la guía del Espíritu Santo. De esta forma podemos saber qué es lo que debemos hacer. Y una de las enseñanzas del libro Mormón, que está en todos el libro de Mormón, podemos encontrarlo, que dice que toda cosa buena viene del Señor. Esta es la forma que nosotros podemos discernir entre el bien y el mal. Todo lo que es bueno viene de Dios. Entonces no debemos preguntar, ¿esto lo haré o no lo haré? ¿Será correcto o no correcto? Si sabemos que es bueno, tanto para personal como para alguien, viene del Señor y debemos hacerlo. Vamos a seguir leyendo el versículo, vamos a leer el versículo 5. Dice, os parecerá que este orden de cosas es muy minucioso, pero permítaseme deciros que solo es para obedecer la voluntad de Dios, acomodándonos a la ordenanza y preparación que el Señor ordenó y dispuso antes de la fundación del mundo, para la salvación de los muertos que fallecieran sin el conocimiento del Evangelio. Y esta es la maravillosa parte de este Evangelio glorioso, que antes, hasta el tiempo de José Smith, todas las religiones decían que las personas, si no se bautizaban y no creían en Jesucristo, todas iban a morir, iban a ir al infierno. José Smith vino y habló y dijo que no es así, que hay diferentes grados, hay diferentes reinos y que la salvación está dispuesta para todos. Y nosotros, los vivos, podemos ser participantes de esta salvación. Y este es lo glorioso, lo hermoso, que nosotros podemos ser una herramienta para que nuestros antepasados puedan escuchar el Evangelio nuevamente. Nosotros vamos al templo, hacemos las ordenanzas por ellos. Muchos de ellos de nuestros antepasados tal vez no tuvieron la oportunidad de bautizarse o no escucharon de Jesucristo. Actualmente hay muchos países que tienen otras religiones que no entran nada del cristianismo. Ellos no saben nada y han muerto sin saber de Jesucristo. Tiene la oportunidad, José Smith trajo esta gran revelación que llenaba de gozo y alegría tanto a José Smith como a todas las personas que habían tenido familiares que habían muerto sin haberse bautizado, sin haber conocido el Evangelio verdadero. Y este lo trae el hermoso llamamiento, el hermoso conocimiento de saber que, que esto es para todos los hijos e hijas de Dios que vivieron aquí en la tierra y que vivirán. Y en el versículo 6 habla acerca de la relación que existe en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Del versículo 6 al versículo 10 habla de cómo registrar toda esta información, cómo registrar toda esta ordenanza que se tiene que hacer por el poder del sacerdocio. En el versículo 8 dice, se debe hacer por el poder del sacerdocio.
Y nuevamente repite: lo que atéis en la tierra sea atado en los cielos. Y dice: aquello que registréis en la tierra será registrado en los cielos. Porque de los libros, dice, porque de los libros serán juzgados vuestros muertos. Y de estos libros son los libros que llevamos nosotros, la registración de todas las personas que han muerto, que han fallecido, de nuestros queridos antepasados. El versículo 11 dice: y ahora el gran e importante secreto de todo el asunto y el summum bonum. Este summum bonum significa es la parte suprema, o la parte más importante, o la parte que tiene más prioridad. Eso significa. Como se le podemos leer, y la parte más importante, o la suprema parte más importante de esto es el tema que tenemos por delante. Consiste en obtener los poderes del santo sacerdocio. Esto es la prioridad, esto es lo supremo que debemos llegar, a tener los poderes del santo sacerdocio. Al que se dan estas llaves no se le dificulta obtener conocimiento de los hechos relacionados con la salvación de los hijos de los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. Aquí José Smith, él tenía todas estas llaves. Para él no era dificultoso entender o creer y realizar esta obra maravillosa. Nosotros también tenemos parte de todos estos conocimientos, ¿no? Para muchos de nosotros, ir a los templos y hacer obras por nuestros antepasados es algo tan natural, tan común para nosotros, perdón. Nosotros podemos sentirlo en nuestro corazón. Pero también tenemos muchos, yo lo tengo en algunos de mi familia, que no le da mucho interés a esto. Y yo sé que hay muchos de los santos que no le dan mucho interés a esto. Tal vez solamente hacen la obra por sus padres o sus abuelos, o algún hijo o padre que falleció, y ahí nomás se quedan, ¿no? Ya no siguen más. Debemos continuar en esta obra. Esta es la parte más importante de la obra. José Smith nos aclaró bien que es la obra vicaria, la obra que se realiza en los templos. Esta es la parte más importante. Em, el versículo 13 dice: por consiguiente se instituyó la pila bautismal como una semejanza del sepulcro, y se mandó colocar debajo del lugar donde los vivos suelen congregarse, para representar a los vivos y a los muertos, y para que todas las cosas tengan su semejanza, y para que concuerden una cosa con otras, lo terrenal correspondiente a lo celestial, como lo ha declarado Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 46 al 48. Nosotros esto sí lo sabemos. Cuando hablamos del bautismo, es una representación. El bautismo, cuando la persona es sumergida en el agua, representa de, de haber muerto la vieja persona, la persona del mundo, y al levantarse del agua significa la resurrección de esta. Está representada a la muerte y resurrección de Jesucristo, pero también es una representación de la muerte de la persona vieja nuestra, o la parte del mundanal nuestra, que es muerto, y nos convertimos en una nueva persona. Que Jesucristo dijo: deben nacer de vuelta. Significa que deben morir y nacer como una nueva persona. Y este es el simbolismo, esta es la semejanza de tener el bautisterio, que se lo conocemos, o la pila bautismal en los templos, en la parte baja del templo, o que se conoce como basement también, en la parte baja. Este es a semejanza, porque los vivos están arriba haciendo todas las ordenanzas, y los bautismos por los muertos están abajo, en la parte. Y esta es una representación de eso solamente. Y tengo aquí algo que comentó eh,
el profeta anterior, Joseph F. Smith, dijo, el Señor ha colocado la pila bautismal en nuestros templos debajo de los cimientos o de la superficie de la tierra. Esto es simbólico, ya que los muertos están en su sepulcro y estamos trabajando por los muertos cuando nos bautizamos por ello. Además, el bautismo es también un símbolo de la muerte y la resurrección. De hecho, es virtualmente una resurrección de la vida de pecado o de la muerte espiritual a la vida espiritual. Por tanto, cuando esa ordenanza se ha efectuado a favor de los muertos, se considera que han sido devueltos a la presencia de Dios, así como esta doctrina se aplica a los vivos. Y esta doctrina muy poco la conocen en la iglesia, muy poco se habla. Yo pienso que debemos limpiar nuestra mente y nuestro corazón de estas cosas, especialmente a aquellos que no han nacido en la iglesia, que venimos de religiones pasadas. A nosotros se nos ha enseñado desde chico no molestar a los muertos. Los muertos deben quedar en paz. Nuestros abuelos, nuestros padres o nuestros abuelos, bisabuelos, no querían ni hablar de las personas que han muerto. Era un tabú. No se debe hablar ni se debe decir. Eso queda ahí, nadie lo toca, nadie lo mueve, todo es oculto. Esta parte tenemos que sacarla de nuestra mente, hermanos. Debemos removerla de nuestra mente y de nuestro corazón, porque esto nos está impidiendo realizar la obra suprema del Evangelio, especialmente de este Evangelio de la Iglesia que ha sido restaurada en estos últimos tiempos. Esta es la parte, la llave importante en esta restauración del Evangelio. ¿Por qué? Más adelante él nos dice, vamos a leerlo, ¿por qué? Es lo más importante para nosotros, hermanos, y debemos tomarlo seriamente. Quiero leer el versículo 17, dice, además, en relación con este pasaje, os citaré las palabras de uno de el pasaje que leyó primero Corintios capítulo 15. Dice, os citaré las palabras de uno de los profetas que tenía fija su vista en la restauración del sacerdocio. Las glorias que se habrían de revelar en los postreros días y de una manera especial en este tema, el más glorioso de todos los que pertenecen al Evangelio sepitano. José Smith dice que este es uno de los temas más gloriosos y del Evangelio sepitano, a saber, el bautismo por los muertos. Si él lo considera que esto es lo más glorioso, lo más sublime, el, ¿cómo le dice él? El summum bonum, la parte esencial del Evangelio, es esto, hermano. Para nosotros los miembros de la iglesia, esto es lo más importantísimo de nosotros. Y sigue diciendo, eh, y de una manera especial en este tema, el más glorioso, a saber, el bautismo por los muertos. Porque dice Malaquías en el último capítulo, versículos 5 y 6, he aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, del corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con una maldición. El versículo 18, pude haber dado una traducción más clara de esto, pero para mi objeto tiene suficiente claridad tal como está. Basta saber, en este caso, que la tierra será herida con una maldición, a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase tocante a algún asunto u otro. Y he aquí, ¿cuál es ese asunto? Es el bautismo por los muertos. Pues sin ello, nosotros no podemos perfeccionarnos.
Y prestan atención a eso, hermano. Nosotros no podemos perfeccionarnos sin ellos, ni ellos perfeccionarnos, perdón, dice, perfección sin nosotros, ni tampoco podemos nosotros, ni ellos perfeccionarnos sin los que han fallecido en el Evangelio, porque al iniciarse la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dispensación que ya está comenzando, es menester una unión eterna, completa y perfecta, así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y gloria, se realicen y sean revelados de los días de Adán hasta el tiempo presente. Y esta es la parte que debemos nosotros meditar, hermano. Debemos pensar y meditar profundamente, buscando la guía del Espíritu Santo que nos aclare. Nosotros no podemos perfeccionarnos sin nuestros muertos, sin nuestros antepasados. Ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros. Es importante que nosotros realicemos esta obra que es grandísima, esta obra es maravillosa, es la más hermosa de todo el Evangelio. Por supuesto, no, en una forma no podemos generalizarlo todo, ¿no? Porque si hablamos cuál es la parte más bella del Evangelio, es la expiación de Jesucristo y la resurrección encierra todo. Pero todo lo que nosotros tenemos del sacerdocio, la restauración de todas las cosas, esta es la parte importantísima que nosotros, como santos en los últimos días, debemos pensar y llevar a cabo para nuestras vidas. Dice, no solo esto, sino que las cosas que jamás se han revelado desde la fundación del mundo, antes fueron escondidas de los sabios y entendidos, serán reveladas a los niños pequeños y a los de pecho en esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea que del versículo 15 al 18 habla acerca de esta unión, que tiene que ser una unión perfecta, en donde nosotros podemos llegar a ser perfeccionados como ellos también ser perfeccionados gracias a nosotros. Y tengo algo aquí para compartir con ustedes, también referente a esto. Em, en un 70, el elder Alan Packer le dio en la conferencia de octubre del 2014 cuando habla de los libros de los muertos, y dice, ese libro se elaborará con los registros de la base de datos de nombre de ordenanzas de la iglesia llamada árbol familiar. Yo verifico y agrego registro a esa base de datos porque deseo que los nombres de aquellos a quienes amo estén en el libro. Y aquí hace la pregunta. eh, Nos pregunta a nosotros, ¿nosotros amamos a nuestros antepasados? ¿Ustedes no? Dice, si no sentimos amor por ellos. Tal vez algunos de nosotros no sentimos amor por ellos. Yo me he encontrado con personas que han sido dañadas profundamente en su corazón, en su vida, que a pesar de muchos años siguen sufriendo los dolores que sus padres o sus abuelos o algún pariente causó sobre ellos. Ellos ahora están muertos, ahora queda en nosotros el debemos tomar la determinación de decir, que este es un asunto de ellos con Dios. Ellos deben buscar el perdón de Dios, pero nosotros debemos perdonarlo. Sé que sería bueno hablar con la persona estando viva, que ellos nos pidan perdón por los daños causados en nosotros, que ha traído mucho dolor y mucho sufrimiento. Pero ellos ya no están aquí con nosotros. No podemos hablar. Pero sí, lo que nosotros podemos hacer es brindarles a ellos la oportunidad de poder arrepentirse. Nosotros le podemos brindar a ellos la oportunidad de poder presentarse a Dios y saber que nosotros lo hemos perdonado.
y que después Dios decida qué es mejor para ellos y qué es mejor para nosotros. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte. Nosotros que tenemos el conocimiento del Evangelio, nosotros que sabemos lo que es mejor y nosotros sabemos a qué grado de gloria vamos a ir. Nosotros tenemos que esforzarnos y hacer lo mejor que esté a nuestro alcance. Tal vez no entendamos por qué. Esto no es lo importante. Sería bueno tener el conocimiento de todas las cosas, pero si no, hacerlo por obediencia, hacerlo porque amamos a Dios, hacerlo porque amamos a Jesucristo. Y al hacerlo porque amamos a Jesucristo, Él nos pide que realicemos esta obra sublime en los templos por nuestros antepasados. Y Él pueda poner en nuestro corazón este sentimiento de amor, de perdón, de compasión, de misericordia por nuestro antepasado. Nosotros podemos decir, yo me presento con mis manos y mis ropas limpias ante ti, Jesucristo, y ante mi Padre Celestial, que los daños y los sufrimientos que los otros han causado van a tener que responder ellos por sí mismos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte de perdonarlos, o por lo menos poder tener un sentimiento de compasión y brindarles a ellos la oportunidad de tener la esperanza y la luz de que su obra aquí en la tierra, nosotros como sus antepasados, hemos podido realizar por ellos. Y esta es la gran bendición. Y él sigue diciendo, a fin de ayudar a los miembros, la Iglesia ha reunido registros y facilitado herramientas para que gran parte de la obra pueda hacerse desde casa o en los barrios y en los templos. La mayoría de los obstáculos se han eliminado. Cualquiera que sea su percepción pasada, ahora es diferente. Sin embargo, queda un obstáculo que la Iglesia no puede eliminar: la vacilación personal para hacer la obra. Todo lo que se requiere es una decisión y un pequeño esfuerzo. No hace falta disponer de una gran cantidad de tiempo. Un poco de tiempo de manera constante generará el gozo de la obra. Tome la decisión de dar un paso, de aprender y de pedir ayuda a otras personas. Los ayudarán los nombres que encuentre y lleven al templo. Debemos tomar esta obra con seriedad y con amor, con paciencia, con compasión y hacer paso por paso. No es una cosa que van a hacer de golpe en nosotros, no es una cosa que van a hacer de golpe, como no es lo que nació de golpe el querer leer la escritura todos los días, o hacer oraciones todos los días, o ayunar. Estas cosas no nacieron así de un día para otro. Fue poco a poco, a medida que nosotros fuimos obteniendo conocimiento, fuimos mejorando en obediencia. Nuestra luz fue creciendo, fue aumentando. Cuando nuestra luz empieza a crecer y a aumentar, es cuando empezamos a comprender las demás cosas, empezamos a entenderla, empezamos a verla. Pero si nosotros nos cerramos y decimos, ah, no tengo tiempo, o, o es muy difícil, o yo no quería a esta persona, yo no tenía un buen sentimiento por esta persona, la luz empieza a disminuir en nosotros. Y por eso se nos hace más difícil poder entender y comprender y poder llegar a tener un sentimiento de perdón por ello. Porque tenemos que decir como Jesucristo mismo lo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto es lo que nosotros tenemos en el último caso, en el último momento. Si no podemos discernir, no podemos entender por qué pasaron estas cosas en nuestras vidas, nosotros podemos decir con esta luz que ahora nosotros tenemos, que es la luz de Cristo, tenemos el amor de nuestro Padre Celestial. Decir, Padre,
perdónales a ellos porque hacían cosas que ellos no sabían. Perdónales porque no sabían lo que estaban haciendo, pero yo sí sé lo que hago. Por eso yo perdono. Mi intención es perdonar. Mi intención es que yo pueda ser una puerta para ellos, o podría ser una llave para ellos, para que ellos vean la esperanza, tengan la oportunidad de saber, oh, tengo a alguien allá en la tierra que me ha perdonado, que me ha dado la oportunidad de escuchar de nuevo el Evangelio y aceptarlo. Eso queda entre ellos y Dios. Nosotros debemos hacer como dijo Adán. No lo sé, solo sé que el Señor me lo ha mandado. Y así tenemos que a veces, cuando no entendemos todas las cosas, hacerlo por medio de la fe. No es fácil, hablarlo es una cosa, hacerlo es lo difícil. Pero yo doy testimonio de esto. Yo lo he hecho, hermano. Yo he hecho con algunos de mis familiares y he sentido un profundo amor por ellos, compasión por ellos, porque ellos no tenían el conocimiento que yo tengo. Ellos no tenían el, la sabiduría o las escrituras, el entendimiento del Evangelio en su vida, no lo tenían, pero nosotros sí lo tenemos y debemos darle gracias a Dios por esta oportunidad de tenerlo. Y es así que terminamos con esto. Y José Smith termina, concluye con una gloriosa doctrina, cantando alabanza a esta gloriosa doctrina. En el versículo 24, te lo van a leer por sí mismo después. Yo solamente lo leo para dar por terminado. Dice, he aquí está a punto de llegar el gran día del Señor. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará como afinador y limpiador de plata, porque purificará a los hijos de Leví, los depurará como a oro y como a plata, para que, para que presenten al Señor una ofrenda en rectitud. Ofrezcamos, pues, como iglesia, como pueblo y como santo de los últimos días, una ofrenda al Señor en rectitud y presentemos en su santo templo, cuando quede terminado, un libro que contenga el registro de nuestros muertos, el cual sea digno de toda aceptación. Presentemos, hermanos, un libro que sea agradable y aceptado por el Señor de todos nuestros antepasados. Y comparto esto con ustedes si les gustó, denle un me gusta o compártalo con alguien y nos veremos en la próxima. Hasta luego.